Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Tatiana Arias. Voy a estar acompañándolos el día de hoy en la capacitación de este listón de biología. El día de hoy vamos a ver un poco de qué se trata Cloud Labs. Tal vez ya algunos conozcan la herramienta, pero tal vez otros no. Entonces vamos a ver un poco de qué se trata Cloud Labs y todos los laboratorios que contiene. Y seguido a esto vamos a realizar un simulador en donde pretendemos mostrar todas las herramientas que contiene estos laboratorios para que ustedes pues posteriormente puedan ponerlas en práctica en las clases. Entonces acá vamos a iniciar presentando qué es Cloud Lab Virtual STEM. Nos dicen que es una plataforma virtual de aprendizaje que les permite a los estudiantes usar y aplicar contenidos digitales, simulaciones y aprender en contextos reales. Brinda soluciones innovadoras para los diferentes niveles educativos. Esto nos quiere decir que Cloud Labs es un ecosistema de herramientas pedagógicas que busca reforzar conceptos de diversas áreas del conocimiento. Nos dicen que es de diferentes niveles educativos porque impactamos desde primaria hasta educación superior, pero pues en este caso hablamos de la educación superior. Y además diferentes áreas del conocimiento, como lo veremos más adelante. Y también hablamos de un ecosistema de herramientas porque no solamente son los laboratorios, tenemos otras herramientas que no son las protagonistas, pero también complementan a esta formación y a este refuerzo de diferentes conceptos en las diferentes áreas de conocimiento. Y también nos dicen que con el uso de Cloud Labs se fomenta el aprendizaje activo a través de entornos de simulación gamificados. Para quienes no saben, cuando hablamos de gamificación, hablamos de la técnica del aprendizaje que traslada la mecánica del juego a un ámbito educativo. Entonces, los simuladores, los laboratorios buscan que el estudiante, mediante diferentes técnicas didácticas e intuitivas, pues pueda aplicar el aprendizaje que ha adquirido en sus clases para que lo lleve a un entorno real y, digamos, como basado en el juego, ¿cierto? Esto lo vemos, como les decía, por lo que es intuitivo, también por lo que tenemos siempre retroalimentación, es un aprendizaje basado también en el error, porque siempre nos están diciendo en que nos equivocamos y actualmente estamos trabajando en algunos listones que están en este momento en el área de administración principalmente, pero pues que se irá también aplicando al resto de áreas gradualmente. Nuestro ecosistema está conformado por más de 600 entornos de simulación gamificados. En esos vamos a encontrar 400 entornos gamificados y 135 unidades de aprendizaje en la parte de secundaria y educación superior. Digamos que es diferente los entornos gamificados, que hablamos directamente de los laboratorios, a las unidades de aprendizaje. Eso también lo veremos cuando compartamos el laboratorio. Veremos un poco la diferencia. Y además, en la plataforma de aprendizaje vamos a encontrar una formación permanente en la cual vamos a encontrar guías para el docente y el estudiante. Estas son muy similares. Lo que busca es que los estudiantes tengan un paso a paso de cómo desarrollar la simulación. Eso también se encuentra dentro del laboratorio, pero en las guías lo van a encontrar con imágenes, entonces de pronto es un poco más visual. Y la del docente va a contener lo mismo que el estudiante, pero además va a tener un ejemplo de solución. Entonces nos solucionan todo el simulador paso por paso, con fórmulas si lo requiere o con los diferentes conceptos que se deben aplicar, para que el docente tenga una guía de cómo resolver esa simulación y poderla llevar a su clase sin ningún problema. También tenemos videotutoriales, webinars de formación, comunidad de docentes y estamos creando grupos y rutas de aprendizaje. Y lo que les mencionaba ahora acerca de la unidad de aprendizaje, estas contienen unas actividades que a la vez contienen unos objetivos, contenidos y metodologías relacionadas a las prácticas del laboratorio. Cuando estemos viendo el laboratorio vamos a ver que, por ejemplo, una unidad de aprendizaje puede tener 4 actividades con 4 objetivos diferentes y a cada objetivo se le atribuye una simulación. En las características de Cloud Labs, como les mencionaba ahora, tenemos que es intuitiva y fácil de usar.
Para esto tenemos no solamente el paso a paso, como se los mencionaba, sino también algo que se llaman zonas activas, que siempre nos están diciendo cómo interactuar con la simulación, nos están mostrando qué elementos del laboratorio podemos usar. Entonces, siempre es una dinámica en la que el paso a paso se va mostrando de forma muy intuitiva, lo que le permite al estudiante avanzar en el laboratorio. Claramente, con apoyo previo de la guía del estudiante y del paso a paso para que tengamos claro qué es lo que estamos haciendo. Somos una herramienta multilingüe, tenemos español, inglés y portugués, todos los laboratorios y unidades de aprendizaje, y es un aprendizaje basado en retos. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre nos muestran un contexto real del concepto que estemos viendo. Entonces siempre nos van a mostrar o nos van a dar un rol y con ese rol yo debo resolver un problema o reto. Entonces a esto nos referimos con aprendizaje basado en retos. Nos muestra reportes automáticos. Ellos se descargan de forma automática cuando terminamos la simulación. El estudiante en ningún momento tiene que digitar nada, solamente dar en el botón de reporte para que este se genere de forma automática y allí vamos a encontrar toda la información relacionada al laboratorio, al estudiante, todos los datos que registró y si hizo alguna configuración del laboratorio también se va a mostrar allí. Y además nos va a mostrar unas preguntas conceptuales que se muestran antes de generar el reporte, que son de opción múltiple y nos va a dar una comparativa de cuál le respondió bien y cuál le respondió mal. Eso también lo iremos viendo cuando veamos el laboratorio. Tenemos una alineación curricular por objetivos de aprendizaje. Ya vamos a ver la de Uniminuto qué contiene, pero básicamente lo que busca es que el docente pueda ver qué simuladores le son útiles en sus aulas de clase dependiendo de los objetivos que esté bien o de los conceptos que estén estudiando en esta. Y tenemos un gestor de aula que en el momento no está habilitado en Uniminuto, pero básicamente lo que busca es que el docente tenga total dominio de todos los estudiantes y de su uso de Cloud Labs. En el alcance del proyecto Uniminuto vamos a tener acceso a 300 simulaciones que comprenden 9 áreas. Estas áreas son física, química, biología, matemáticas, administración, autómatas programables, microcontroladores, robótica y agricultura. Y están disponibles para 9.000 estudiantes y docentes. Y además tenemos la alineación curricular, que era la que les mencionaba hace un momento y que ya la vamos a ver. En esta alineación curricular lo que vamos a encontrar es una matriz, como la ven aquí al lado derecho, en donde vamos a encontrar todo este contenido que se ve al lado izquierdo. Lo primero que vamos a encontrar es la asignatura o materia con su número de créditos y el área de Cloud Labs. Por ejemplo, en este caso corresponde de igual forma la materia con el área. No siempre es igual porque, por ejemplo, en matemáticas, pues en la asignatura se puede llamar solamente matemáticas, pero en las áreas de Cloud Labs tenemos matemática básica y matemática secundaria. Entonces aquí iría especificado cuál de esas dos áreas es, pero como para que se hagan un poco la idea, aquí sería biología y biología exactamente igual. Además, nos muestra la unidad de aprendizaje que tenemos disponible para ese concepto que estamos estudiando con su actividad de aprendizaje. Aquí podemos ver lo que les mencionaba ahora, en donde tenemos dos actividades diferentes para esta unidad de aprendizaje que ponemos de ejemplo, termodinámica. Y a cada actividad se le asocia un simulador. Y al final lo que encontramos son los resultados de aprendizaje que vamos a obtener después de realizar ese simulador. Entonces, básicamente lo que buscamos es que ustedes puedan, mediante esta matriz, elegir qué simuladores les son útiles a la hora de ponerlos en práctica según los conceptos que ustedes estén viendo en clase. Esta también se la compartimos, no sé si ya tienen acceso a ella, pero se le comparte para que ustedes puedan visualizarla cada vez que lo requieran. Vamos a tener el acceso a las simulaciones, ya se los voy a mostrar, pero antes vamos a ver que tenemos las guías del laboratorio en Drive. No sé si quieran tomarle de una vez, leer el código QR o si lo compartimos al final de la jornada.
Vamos a ver cómo es el acceso a las simulaciones. Aquí ya pueden ver la pantalla del ingreso, ¿cierto? Yo aquí le doy ingresar, yo ya tengo el correo guardado, pero lo único que tienen que hacer es poner su correo institucional y la contraseña que utilizan en este. Igual los estudiantes, todos tienen exactamente el mismo acceso. Y esta es la primera pantalla que nos vamos a encontrar, en donde nos vamos a dirigir a los laboratorios. Aquí vamos a encontrar las diferentes áreas que les mencionaba ahora, que son las que tiene habilitadas Uniminuto, desde química general hasta microcontroladores. Al día de hoy, pues vamos a ver biología, ¿cierto? Vamos a explorar un poco esta área de biología. Y, por ejemplo, para el día de hoy preparé un simulador que es sencillo, pero que me permite mostrarles a ustedes todas las herramientas que tiene Cloud Labs, entonces me parece muy dinámico. Y está en cuerpo humano. Allí en cuerpo humano vamos a encontrar 2, 4, 6, 8, 10 laboratorios asociados a ese tema principal para estudiar diferentes conceptos y además la unidad de aprendizaje, que esa la vamos a ver un poco ahora dentro del mismo simulador. Y por ejemplo acá tenemos varios sistemas. Vamos a estudiar específicamente el sistema digestivo. Cuando ingresamos al laboratorio, lo primero que encontramos es una breve descripción de la simulación. Esto también nos va a ayudar a ver si es útil para los conceptos que estemos estudiando. Podemos decir, el objetivo es que el estudiante logre identificar y seleccionar los órganos correspondientes del sistema digestivo y ubicarlos correctamente en el maniquí. Este objetivo me sirve para el concepto que estoy viendo en clase. Si la respuesta es sí, pues entonces allí voy y abro y exploro más el simulador. Entonces le vamos a dar a abrir. Y acá es donde encontramos la opción de elegir el idioma. Puede ser que algún docente en sus clases las dicte en inglés, entonces es una buena forma de practicar, pero para efectos prácticos, español. Y acá no tienen que ingresar nada. Él guarda automáticamente la información que ya pusimos al principio y le podemos dar ingresar. Lo primero que nos va a aparecer siempre en los simuladores es el problema o reto. ¿Quién me ayuda leyendo, por favor? Sistema digestivo. Al centro médico de la ciudad ha llegado un grupo de estudiantes de medicina para recibir una capacitación sobre enfermedades gastrointestinales, ya que en los últimos días se han reportado varios casos por toda la ciudad. Tú, como practicante de medicina, debes explicarle al grupo de estudiantes, de manera experimental, los órganos y las funciones que cada uno cumple en el sistema digestivo, con el fin de identificar los órganos que son afectados según la sintomatología que está presentando la población. Para esto cuentas con un modelo de cuerpo humano, el cual tiene con todos los elementos necesarios para esta actividad. Bueno, entonces allí hablábamos en las diapositivas de que tenemos un problema basado en retos, ¿cierto? En este momento, ¿cuál es nuestro reto? Identificar los órganos y saber dónde están ubicados y cuáles son las funciones, creo que es. Muy bien, y además nos dicen que esto es para saber qué órgano se está afectando dependiendo de la sintomatología de la población, ¿cierto? Y nos dan un rol. ¿Cuál es nuestro rol en este simulador? Practicantes de medicina. Exactamente, entonces dependiendo del contexto en el que estemos, vamos a ser ingenieros, biólogos, en este caso estudiantes de medicina, hay unos por allá de astronautas, entonces dependiendo de nuestro problema y nuestro reto, vamos a tener un rol activo dentro de esta simulación. Y además, siempre tener presente el concepto que estamos estudiando, en este caso, sistema digestivo. Le damos cerrar. Y normalmente, o en la mayoría de simuladores, lo primero que se ve en las simulaciones es una zona alumbrando en amarillo. En este en particular no, pero en la mayoría sí, y estas zonas se llaman zonas activas, que son las que me dicen cómo empiezo a interactuar con el simulador. En este caso, como no la tenemos, podría recurrir a varias herramientas. Aquí en la parte de arriba tenemos unos botones en donde este último tiene toda la configuración del laboratorio y cómo se hace el registro de datos, un poco resumido. Eso también lo vamos a encontrar en este botón de información, en donde podemos encontrar nuevamente la situación
porque en este caso pues ya tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer, pero por ejemplo los de matemáticas nos dan datos, nos dan algún valor que debamos anotar y no lo anotamos, allí la vamos a encontrar siempre, vamos a tener el procedimiento, entonces aquí puedo empezar a leer cómo es que empiezo yo a configurar el laboratorio. Y por ejemplo los de matemáticas normalmente también hay una función que se llama ecuaciones, un botón que se llama ecuaciones para uso pues de los laboratorios de matemática para que el estudiante tenga dentro de la simulación todo lo necesario para poder llevarla a cabo. O también podríamos ir a la guía de estudiante o de docente en nuestro caso. Bueno, la tengo abierta. Aquí me deja compartirla en lugar. Entonces aquí también nos dan un paso a paso, pero con imágenes. Entonces de pronto es un poco más fácil para los estudiantes identificar qué es lo que hay que ir haciendo. Entonces serían como 3 formas de empezar a abordar la simulación. Lo vamos a hacer con esta de acá. Y el primer paso que nos dice para configurar el laboratorio es que arrastremos los órganos correspondientes del sistema digestivo hacia el modelo del cuerpo humano, ubicándolos en la posición adecuada. Entonces, aquí nos dan diferentes órganos y yo debo identificar cuáles hacen parte del sistema digestivo. Por ejemplo, el corazón hace parte del sistema digestivo. No, no hace parte. Entonces no lo pondríamos, ¿cierto? Como por poner el primer ejemplo. Vamos a iniciar en orden. Vamos entonces a llevar la boca a su lugar correspondiente. Miremos que se activan algunas zonas donde yo la puedo soltar y la acomoda exactamente donde van. Entonces, como nos decía nuestro reto o problema, debemos elegir cuál de estas opciones es la adecuada para definir la función de ese órgano en particular, ¿cierto? Este simulador es muy chévere porque permite interactuar con la unidad de aprendizaje que se las voy a mostrar. Aquí en este botón vamos a tener acceso al simulador, que es el que tenemos. Aquí este PDF me muestra la guía. Yo ahorita me salí, pero la tenía ahí. La guía estudiante. Siempre va a ser la estudiante, que es la que no tiene la solución, sino el paso a paso. Entonces ahí también podríamos iniciar. Y en este tercer botón, que es como un libro, es donde tenemos la unidad de aprendizaje. En esta unidad de aprendizaje, mi tema principal son sistemas del cuerpo humano. Y para ello tenemos 5 actividades, cada una con un objetivo de aprendizaje. El primero es el sistema nervioso, el segundo es el sistema endocrino, el tercero sistema circulatorio y respiratorio, y el cuarto es el sistema digestivo, que es el que nos es útil en este momento. Entonces, si yo voy a sistemas... Bienvenido a la actividad 4, sistema digestivo. digestivo, A continuación, nos va a encontrará un ingresar a la unidad de aprendizaje. No sé si alcanzaron a escuchar que se locuta. Todas las unidades de aprendizaje están completamente locutadas. Yo la puedo silenciar pues porque estoy hablando, pero si quisiera escucharlo también podría hacerlo. Y estas actividades lo que buscan es que el estudiante también pueda resolver otra situación. Aquí ustedes van a encontrar unas actividades que son tipo taller. Ustedes deciden si hacen uso de ellas o no. Solamente les mostramos como todas las herramientas que tienen disponibles para apoyar y reforzar esos conceptos que estén viendo en clase. Y esta también es basada en retos. Entonces nos muestran un PDF con la actividad que se va a realizar, unas herramientas que vamos a tener para realizarlas, unas preguntas orientadoras y cómo es el desarrollo, evaluación y evidencia de aprendizaje de esa actividad. Y adicional, vamos a tener toda la temática relacionada, en este caso, a el sistema digestivo. Acá, por ejemplo, nos definen qué es el sistema digestivo. Si seguimos avanzando, nos muestra las diferentes partes. Entonces, por ejemplo, si leemos boca, que es la que teníamos en este momento por definir, nos dice, la boca es el órgano encargado de recibir el alimento y el que da inicio a la transformación mecánica y química de este. En ella se produce una fragmentación de los alimentos mediante el movimiento mecánico de los dientes. Se lleva a cabo la insalivación por las glándulas que segregan la saliva, la recepción de los sabores de la comida y la deglución, procesos realizados por la lengua. Al alimento de todo este proceso se le denomina bolo alimenticio.
Aparte, la boca actúa también enviando un mensaje señalizador al organismo para que éste se vaya preparando para iniciar el proceso digestivo. Entonces, como ya tengo este concepto claro, voy al simulador y elijo cuál de estas opciones es la más adecuada para definir cuál es la función de la boca, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, nos dice, empieza propiamente la digestión, los dientes trituran los alimentos y las secreciones de las glándulas salivales los humedecen e inician su descomposición química, transformándolos en el bolo alimenticio, que es un poco resumido lo que leíamos en la unidad de aprendizaje. Entonces allí podemos ver cómo se van complementando estas dos herramientas que tenemos en Cloud Labs. Es una forma de abordarlo. La unidad de aprendizaje también les puede servir como apoyo en sus clases, ¿cierto? Cuando vayan a realizar el estudio de estos conceptos, se pueden apoyar de esta unidad de aprendizaje o lo pueden trabajar en paralelo con los simuladores. Porque además estas unidades de aprendizaje tienen unas actividades de este tipo que son con el fin pues de ir siempre retroalimentando lo que aprendemos. Entonces aquí lo que nos piden es que unamos las dos, pues la columna A con la columna B, las definiciones que correspondan pues a cada parte del sistema. Entonces veamos que es otra forma de retroalimentar el conocimiento y pues ya con base en esto podemos ir y trabajar en laboratorio. O ustedes también podrían decir, con los apuntes que tenemos en clase vamos a realizar esta simulación. O simplemente con los conocimientos que ya adquirimos la vamos a solucionar, ¿cierto? Son diferentes formas de abordarlo. Entonces, como ya sabemos que la boca cumple esta función, le vamos a dar seleccionar. Entonces, ¿con qué órgano seguimos? Realmente podemos seguir con cualquiera. No tiene que ser pues como en orden, ¿cierto? Si ponemos por aquí la faringe, entonces, ¿cuál sería la función de la faringe? Realmente podemos seguir con cualquiera. No tiene que ser pues como en orden, ¿cierto? Si ponemos por aquí la faringe, bueno, entonces vamos a encontrar la definición o la función de la faringe dentro del sistema digestivo. Y tú me vas a decir cuál es de las que voy a ir pasando. Ok. No, esa no es. Tampoco. ¿De la faringe? Escogimos la faringe, sí. Ah, entonces es la anterior. La anterior conecta la cavidad bucal y las fosas nasales con el esófago y la laringe, respectivamente. Para ella pasan tanto el aire como los alimentos. Muy bien. Listo. Sigamos con el estómago. Con el estómago. El estómago está como por acá. Bueno, entonces tú me vas a decir cuál es la función del estómago. No. Creo que es la anterior. Miramos la anterior, por favor. Esta. No, esa no es. Tampoco. Bueno, vamos a seguir avanzando. Sí, esa es. Listo, Ayuda a entonces nos digerir dice los alimentos ayuda. al mezclarlos. Listo, muchas gracias. Entonces, muy bien, esta es la función del estómago. Hola, Laura, sí, te escuchamos muy bien. Cuéntanos con qué órgano seguimos. Con el hígado. El hígado. ¿Dónde está el hígado? Por acá. Bueno, entonces continuemos con el hígado. ¿Cuál es la función del hígado? Listo, nos dice, regula la mayor parte de los niveles químicos de la sangre y excreta un producto llamado bilis que ayuda a descomponer las grasas y las prepara para su posterior digestión y absorción. Procesa esta sangre y separa sus componentes, los equilibra y crea los nutrientes para que el cuerpo los utilice. Muy bien, esa sería la función del hígado. La profe Dora la escuché ahorita, cuéntame con qué órgano seguimos. La profe Dora la escuché ahorita, cuéntame con qué órgano seguimos. Bueno, yo me voy a devolver porque creo que las glándulas salivales juegan un papel muy importante. Claro que sí, las glándulas entonces van por acá. Esa. Y se producen la saliva que vierten en la cavidad oral, ¿cierto? Esta definición sí es muy directa. Bueno, entonces nuevamente el profesor Juan. Listo. Me toca escoger un órgano. Entonces, el intestino grueso. El intestino grueso, a ver, está como por acá, ¿cierto? En la parte inferior. No, esa tampoco es.
No, eso tampoco. Sí, señora. Cuéntame por qué órgano seguimos. Vamos con el intestino delgado. O bueno, no, vamos en orden, entonces nos faltaría acá el exófago. El esófago nos falta, es verdad. A ver, por acá. No. No. No, tampoco. No, señora. No. No. ¿Será Vamos que a la pasamos? devolvernos. ¿Será que la pasamos? Miremos a ver. Es ese. Si nos dice su principal papel es el transporte del bolo alimenticio desde la boca del faringe hasta el estómago. Para ello, este órgano realiza unos movimientos involuntarios que se llaman peristaltismos, cuya misión es empujar progresivamente el bolo alimenticio de arriba a abajo. Muy bien. Vamos entonces nuevamente con Laura. El intestino delgado. Listo, el intestino delgado va por acá adentro. ¿Y cuál es la función? Esa. Listo, entonces muy bien. Esta es descomponer la mezcla de alimentos procedentes del estómago todavía más para que el cuerpo pueda absorber todas las vitaminas, minerales, proteínas, hidratos de carbono y grasas. Nos queda faltando entonces el páncreas, profe Dora. Vamos a mirar cuál es la función del páncreas. Listo. No. Tampoco. No. Tampoco. Esa. Muy bien, nos dice que produce enzimas que ayudan a la digestión, también se encarga de controlar los niveles de glucosa en la sangre mediante la producción de insulina. Muy bien. Ahí ya acabamos nuestro primer paso, entonces aquí le tenemos que dar verificar. Acá en el procedimiento nos van a decir, bueno, acá nos decía que cuando arrastramos el órgano al modelo debemos seleccionar la función que cumple, eso ya lo hicimos. Y cuando termines de ensamblar el sistema digestivo con los órganos correspondientes, debemos pulsar el botón de verificar. Entonces le damos verificar, a ver si nos quedó bien. Y nos dice, buen inicio, el modelo del cuerpo humano ha quedado completo con los principales órganos del sistema digestivo. Es momento de la segunda parte de la capacitación, haciendo el diagnóstico de algunos pacientes. Entonces recordemos que cuando leímos el reto nos decían que debíamos explicar a los estudiantes cuáles eran las partes del sistema digestivo y sus funciones, pero además debíamos identificar qué órganos estaban fallando dependiendo de la sintomatología. Entonces veamos que aquí siempre nos retroalimentan, ¿cierto? Si nos hubiéramos equivocado y hubiéramos puesto, no sé, el corazón, pues nos diría que revisáramos y lo hiciéramos de nuevo. O, por ejemplo, si hubiéramos elegido mal una función de algún órgano, también nos habría dicho que lo hicimos mal y que volvamos a repetir. Pero aquí, como lo hicimos bien, vamos a continuar. Y nos presentan los primeros síntomas. Profe Juan, ¿me colabora leyendo, por favor? Juan, sí. Síntomas. El paciente ha presentado pérdida de apetito, malestar general, cansancio, disminución de la capacidad de trabajo, pérdida de masa muscular, descenso de la tensión arterial, aparición de manchas cutáneas rojizas llamadas arañas vasculares, hematomas con golpes pequeños y sangrado por las encías. Entonces, con estos síntomas que nos dan, ¿tú qué órgano reemplazarías? Uy, no tengo ni idea. ¿Quién le ayuda al profe Juan? ¿Qué se les ocurre? O sea, hay un órgano que está fallando de todos los que pusiste, ¿cierto? Ajá. Y hay que cambiar ese órgano para evitar que esos síntomas que se están presentando se sigan generando, ¿correcto? Exacto. Pero entonces, pérdida de apetito, malestar general, cansancio. Uy, no, ni idea. ¿A qué profe se le ocurre qué órgano podemos reemplazar? ¿Puedo decir una, así está equivocada, puedo decir? Claro que sí, esa es la idea. Creo que es el hígado.
Listo, entonces veamos si aquí nos vuelven a aparecer todos los órganos, porque vamos a reemplazar alguno de ellos. Decimos que el hígado, miremos a ver. Muy bien, era el hígado, entonces nos dice, ha reemplazado el órgano correcto. Continúa evaluando el siguiente caso. En estos tipos de simuladores nos presentan 3 casos en total. Entonces vamos con el profesor Dagoberto. Vale, los síntomas. El paciente ha presentado episodios de dolor frecuentemente en la parte baja e izquierda del vientre, fosa ilíaca izquierda, en ocasiones después de las comidas que suelen aliviarse con la defecación. Junto al dolor puede haber distensión o hinchazón abdominal, estreñimiento o alternancia entre diarrea y... Bajas un poquito, por favor. Ya. Diarrea y estreñimiento. Sensación de evacuación incompleta tras la defecación y emisión de moco junto con las heces. Reemplazar órgano. Reemplaza el órgano adecuado y verifica de nuevo su funcionamiento. ¿Qué órgano reemplazarías? El intestino grueso. El intestino grueso, miremos. Sí. Muy bien, hemos reemplazado el órgano correcto. Nos falta el último caso. La profe Laura. Sí, señora. Leamos entonces los síntomas, por favor. El paciente presenta sensación de malestar en la zona central y superior del abdomen en forma de hambre dolorosa que calma con la toma de alimentos y que vuelve a aparecer unas horas después. Entonces, ¿qué órgano reemplazarías? El estómago. El estómago. Reemplazamos el estómago y nos dice, muy bien, han reemplazado correctamente los órganos afectados según la sintomatología presentada. Ahora puedes identificar qué enfermedades están afectando a la comunidad. Continúa con el registro de datos para culminar con tu prueba. Le damos a aceptar. Entonces aquí ya habremos terminado toda la parte de la simulación y nos dice que vayamos al registro de datos. Si nosotros nos fijamos en la guía que tenemos acá en PDF, acá nos muestran qué función cumple cada uno de estos botones y veamos que acá nos dice que en el lápiz vamos a acceder al registro de datos. Entonces vamos otra vez al laboratorio y en registro de datos nos piden que le demos clic a todos los órganos que vimos en este simulador. El sistema digestivo, el único que dijimos que no era parte del sistema digestivo era el corazón, entonces vamos a seleccionar los otros, que son las glándulas salivales, el estómago, el intestino grueso, el hígado, el intestino delgado, el esófago, la boca, la faringe y el páncreas. Aquí le damos verificar y nuevamente nos muestra felicitaciones, has logrado ensamblar el sistema digestivo y diagnosticar correctamente los 3 casos, identificando qué enfermedades son las que están afectando a la comunidad. Ahora puedes continuar con la generación del reporte de laboratorio. Como les decía en la presentación, él siempre nos está indicando qué es lo que debemos hacer, nos está retroalimentando si lo hicimos bien o si lo hicimos mal para que nosotros podamos tener conocimiento de ello. Si yo aquí le diera en el corazón y le doy verificar, veamos que nos dice faltan órganos o alguno de los seleccionados no hacen parte del sistema digestivo. Verifica de nuevo los órganos que debe seleccionar. Pero vean que en este caso exactamente me muestran cuál fue el que puse mal, ¿cierto? Y yo simplemente lo selecciono y vuelvo a verificar. Antes de generar el reporte, es importante que vayamos a este botón de libreta, es una libreta que tiene algunas preguntas complementarias. Estas preguntas complementarias no tienen peso en la calificación, pero pues les ayuda a ustedes como docentes a tener su parte cualitativa en la calificación, ¿cierto? Por ejemplo, nos preguntan, ¿cómo se evidencia que los alimentos aportan energía en el cuerpo humano? Explica. Entonces aquí el estudiante pone su respuesta. Todo lo que escribamos en este cuaderno de notas se va a ver reflejado en el laboratorio, en el reporte de laboratorio, perdón. Entonces, si no escribimos nada, pues es como si nos hubiera quedado faltando una parte por resolver y no queremos eso. Normalmente trae de 3 a 4 preguntas y adicional podemos agregar páginas. En estas páginas ustedes deciden si desean que los estudiantes agreguen más información, puede ser otras preguntas, puede ser conclusiones, por ejemplo,
o el procedimiento, todo lo que a ustedes se les ocurra que puede complementar estos laboratorios, el estudiante puede venir aquí y registrarlo y se va a ver reflejado en el reporte de laboratorio que ahorita lo vamos a ver. Aparte tenemos este botón de ayuda que tiene todos los elementos del laboratorio en función del mismo laboratorio. O sea, ¿para qué sirve dentro del laboratorio cada uno de esos elementos? Entonces, por ejemplo, nos dicen que tenemos un modelo del cuerpo humano, componentes del sistema digestivo, la sintomatología y ya aquí los botones que les estoy mostrando. Y nos explica, por ejemplo, el número de intentos que no lo hemos visto. Vamos a cerrar y acá nos hablan del número de intentos. ¿Qué es eso? Veamos que acá tengo un 2. ¿Por qué tengo dos números de intentos? Resulta que este número de intentos siempre inicia en 1, que es el primer intento que estoy realizando, pero me aumentó a 2 cuando yo aquí en el registro de datos elegí mal este órgano. Ahí, digamos, si yo acá deselecciono este órgano, glándulas salivales, y le doy verificar, veamos que me aparece la X acá porque me quedó faltando esto, pero aparte me aumentó el número de intentos. ¿Por qué? Porque me equivoqué otra vez. Entonces, cada que yo me equivoco, el número de intentos va a ir aumentando y esto disminuye la calificación. A eso se refiere el número de intentos. Dentro del simulador, pues lo hicimos muy bien todo, ¿cierto? Entonces, por eso no nos aumentó el número de intentos, pero dentro de la simulación también pudo haber aumentado. ¿Cuándo? Por ejemplo, si en la sintomatología hubiéramos elegido mal el órgano, o cuando estábamos eligiendo las funciones de los órganos, las hubiéramos elegido mal, o si hubiéramos puesto el corazón, el número de intentos hubiera aumentado y yo tendría que haberlo intentado nuevamente. Pero como no fallamos, el número de intentos estaba en 1, que es el que trae por defecto, y cuando nos equivocamos aquí en las respuestas fue cuando aumentó ese número de intentos. Es bueno que ustedes tengan eso claro para cuando sus estudiantes lo estén realizando, no sepan por qué les bajó la calificación, pues ellos ya puedan entender un poco por qué, pues ya que ustedes nos lo van a explicar, ¿cierto? Si aumenta el número de intentos, disminuye la calificación. Ahora, ¿qué pasa si yo me equivoco y quiero volverlo a intentar desde cero? En esta papelera de reciclaje, si yo le doy ahí, me dice, ¿desea reiniciar la práctica? Si yo le doy a aceptar, me devuelve todos los órganos a su posición inicial y el laboratorio en general a su posición inicial. Eso pasa en todos los laboratorios. En este caso, como ya terminamos la simulación, pues no afecta en nada, pero si yo le doy en la papelera, siempre va a volver a la situación inicial y debo empezar de nuevo sin aumentar el número de intentos. Entonces, en este simulador, por ejemplo, si yo tengo dudas antes de darle a verificar a la función de los órganos y quedé con la duda de si elegí bien alguna función y no quiero aumentar ese número de intentos, pues voy a la papelera, devuelvo todos los órganos a su posición inicial y lo hago nuevamente ya consciente de lo que estoy haciendo, pues porque puede pasar, ¿cierto? Y ya cuando hemos respondido estas preguntas de preguntas complementarias del cuaderno de notas, nos dicen que generemos el reporte de laboratorio. El reporte de laboratorio se genera en el mismo botón donde registramos los datos, que es este lápiz que tenemos al lado izquierdo. Como reiniciamos el laboratorio, vean que también me quitó la selección que ya tenía puesta, entonces la vamos a volver a generar y le vamos a dar en reporte. Yo puedo generar el reporte sin verificar, pero es mejor verificar pues para estar seguros de lo que estamos respondiendo, ya que el número de intentos afecta la nota, pero si yo corrijo o si corrijo ese dato que tengo mal o esa función que elegí mal, él va a mejorar otra vez esa nota. Si yo dejo mal la respuesta, va a bajar mucho la nota. Entonces también es importante que lo tengamos en cuenta. Generamos el reporte, nos dice, vuelve y nos felicita, has logrado ensamblar el sistema digestivo y que presionemos aceptar para continuar con las preguntas conceptuales y generar el reporte de laboratorio. Esas preguntas conceptuales yo se las mencioné ahora en las diapositivas, que son unas preguntas de opción múltiple. Estas sí tienen peso en la calificación y al final en el reporte de laboratorio nos va a mostrar cuáles estuvieron buenas y cuáles estuvieron malas. Le damos a aceptar y siempre es con base en un enunciado debemos responder esas preguntas.
Entonces nos dice, el sistema digestivo es de los sistemas más relevantes de los sistemas del cuerpo humano, ya que se encarga de producir la energía, para alimentar todas las células. Según la función y la importancia que cumple el sistema digestivo en el cuerpo, responde. Profe Dora, ¿me ayuda con esta, por favor? Bueno, dice aquí, ¿cuál es la primera función que cumple el sistema digestivo en el cuerpo humano? La primera dice transferir nutrientes, gases, hormonas, células sanguíneas, entre otros, a las células del cuerpo. Segregar hormonas. La segunda dice segregar hormonas, las cuales son liberadas al torrente sanguíneo y regular algunas de las funciones del cuerpo. La tercera dice captar y procesar rápidamente todo tipo de señales que provienen del entorno o de nuestro propio cuerpo. Y la cuarta dice procesar los alimentos para descomponerlos en sustancias que el cuerpo usa como fuente de energía para crecer o reparar tejidos. Esa es. Profe Juan Sebastián, ¿me ayudas con esta pregunta, por favor? ¿Para qué sirven los jugos digestivos y las enzimas? Entonces, A, para mantener constante la concentración de glucosa sanguínea. B, para defender de agentes externos, reparar daños, controlar y regular funciones. C, para tener una piel saludable. 3, D, para digerir las proteínas a partir de los alimentos que se consumen. Yo creo que es esa, la D. Listo. Y la última, creo que es la última. Entonces vamos con la profe Laura. Listo. ¿Qué función cumple el esófago en el sistema digestivo? Amortigua los alimentos y los minerales de la comida, hace la digestión del bolo alimenticio, absorbe las vitaminas que son liberadas por las bacterias, empuja los alimentos hacia abajo hasta el estómago e impide que regresen a la boca. El último. Listo, muchas gracias. Y ahorita sí tenemos la última. Vamos a responderla al azar para que veamos cómo se ve en el reporte de laboratorio. Nos dice que sacamos 26 de 100. Generando el reporte. Bueno, ya sé por qué me calificó tan poquito. Porque yo devolví todos los elementos a su posición inicial y no los volví a organizar. Entonces, digamos que me devolví al punto inicial del laboratorio y quedó como si no lo hubiera resuelto, ¿cierto? Entonces, por eso tan bajita la nota. Digamos que hay varios componentes que se tienen en cuenta para generar esta nota automática. En este caso, mi falla fue que devolví todos los elementos y no los volví a acomodar. Entonces, veamos que aquí cuando me muestra la configuración del laboratorio, pues me muestra que yo no lo configuré. Entonces, claro, por eso me bajó la nota de 26 sobre 100. Entonces, este es el reporte de laboratorio que comentábamos que se genera. Se va a guardar donde ustedes le digan, yo lo guardé en el escritorio, por ejemplo, y sería el reporte que el estudiante les comparta a ustedes. Aquí va a aparecer el nombre del estudiante, ese es el nombre que yo tengo por defecto con el usuario que tengo de Uniminuto. Va a aparecer el curso, que sería biología, la institución aparecería pues Uniminuto, y ya aquí la situación que estamos viendo y la unidad. Además nos va a aparecer la fecha. Esto también nos ayuda como a tener un control de la responsabilidad de los estudiantes si de pronto dejamos este tipo de actividades para la casa. Acá les contaba que aquí aparece el nombre del estudiante, a mí me aparece para académico porque es el nombre que tengo por defecto en el correo de Uniminuto, pero aparecería el nombre del estudiante. Y acá la situación y la unidad que estamos estudiando. Además nos muestra el tiempo de la sesión y la fecha que les comentaba. Es una herramienta como para nosotros tener un poco el control de lo que hizo el estudiante, porque pues por más astuto que sea el estudiante, no se va a demorar 5 minutos en la sesión, ¿cierto? Entonces, si él sacó 100 de 100 y se demoró 5 minutos, pues esto seguramente quiere decir que lo hizo varias veces hasta poder lograr como la nota que quería. La fecha también nos da un indicio de si la hicieron en la fecha que se les pidió, el número de intentos que les mostraba, pues que nos subió a 3 por esto, que nos equivocamos para mostrarles a ustedes de qué trataba el número de intentos y la nota, ¿cierto? Además nos va a mostrar todo lo que registremos en los datos, en el botón de lápiz que es el de registro de datos y la configuración del laboratorio, que es la que les comentaba que fue la última información que recibió el laboratorio de lo que yo hice. Entonces, si yo no lo configuré, pues claro, me va a bajar mucho la nota. Pero si lo hubiera dejado configurado, seguramente esta nota hubiera sido por ahí de 98, porque a pesar de que el número de intentos fue 3, pues luego lo corregimos y dejamos las preguntas correctas o las opciones correctas.
Y en esta última parte vamos a encontrar las preguntas conceptuales, que son las últimas que respondimos, que son las de opción múltiple. En esta nos va a mostrar cuáles fueron las preguntas y las respuestas que nosotros dimos, que la 1, la 2 y la 3 claramente estuvieron bien, y las esperadas, ¿cierto? Entonces veamos que la respuesta que yo di en la cuarta fue aleatoria, la respondí mal. Aquí el laboratorio les muestra a ustedes cuáles fueron las respuestas correctas para que de pronto ustedes puedan retroalimentar o reforzar esos conocimientos que de pronto no están siendo claros en la hora pues, de la práctica, para que ustedes apoyen a sus estudiantes. Es muy útil esta parte de la comparación y de qué fue lo que el estudiante hizo en el laboratorio. Y por último, nos muestran las preguntas complementarias, que son las que están en el cuaderno de notas. Veamos que aparece lo que yo puse en la primera pregunta, como en la 2, la 3 y la 4 no puse nada, aparece en blanco. Y al final nos aparece lo que pusimos en la hoja número 5, que fue la que agregamos adicional. ¿Cómo les ayuda a ustedes la guía docente y cuál es la diferencia entre la guía docente y la guía estudiante? Acá yo tengo la guía docente abierta. Recuerden que la que les aparece en el simulador es la guía de estudiante que no tiene la solución. Pero a ustedes también se les comparte las guías docentes, que fue la que les mostré ahorita en el QR. En un momento vuelvo y se las muestro para que ustedes queden con esta información. Y allí ustedes van a encontrar la primera parte, que es la misma guía estudiante, que nos muestran la situación que vamos a estudiar, nos muestran todos los elementos del laboratorio y el procedimiento con las imágenes, ¿cierto? Toda esta parte la van a encontrar sus estudiantes hasta acá. Ahí es el paso a paso y cómo hacer el registro de datos y al final cómo generar reporte de laboratorio. Pero ustedes adicional tienen esto que se llama desarrollo del laboratorio. Entonces nos dan paso a paso lo que se va a realizar. Y aquí me da pie a contarles algo que no les había dicho anteriormente, y es que los simuladores de Cloud Labs tienen un sistema aleatorio. ¿Esto qué quiere decir? Que no todos vamos a tener el mismo problema. Por ejemplo, en estos simuladores de los sistemas, de todos los sistemas, la situación es la misma, debemos organizar los órganos, pues eso no cambia porque igual la función de los órganos va a ser la misma siempre, y debemos ir a la sintomatología. ¿Qué es aleatorio para los estudiantes? Esa sintomatología. Si yo vuelvo e ingreso al sistema digestivo, no me van a aparecer los mismos 3 problemas que vimos al final, sino seguramente otros 3 diferentes. Esto con el fin de que el estudiante pues lo haga de una forma autónoma, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí nos lo dicen, cada vez que ingreses al laboratorio verás ubicada una mesa de trabajo tipo camilla. Allí verás el maniquí sobre el cual deberás ubicar cada uno de los órganos del sistema nervioso, y después de esto se evalúa qué órgano está en malas condiciones según las sintomatologías de los pacientes. Miren que es la misma metodología, pero esta sintomatología va a ser diferente. Entonces, por ejemplo, en esta guía de laboratorio nos van a dar un ejemplo, ¿cierto? Un ejemplo de lo que nos va a aparecer, pero no necesariamente a ustedes les va a parecer lo mismo, pero es una buena guía para que ustedes se den cuenta de qué se trata el laboratorio, cómo se soluciona y si les es útil para lo que están viendo. Entonces, por ejemplo, aquí nos dan la situación, que es la misma que vamos a encontrar acá, ¿cierto? Aquí estoy ingresando al del sistema nervioso. Y nos muestran la misma situación. Y veamos que es realmente muy parecido, pero acá nos van a mostrar cada parte. Veamos que a continuación verás el maniquí con la ubicación correcta de cada órgano. Entonces, digamos que eso nos va ahorrando un poco de tiempo. Por ejemplo, nos muestra que ni el páncreas ni el corazón hacen parte del sistema digestivo y nos señala específicamente, y bueno, ni el intestino delgado, qué órganos específicamente hacen parte del sistema nervioso. En cambio, a los estudiantes no, simplemente nos muestra aquí la imagen y el estudiante debe hacerlo de forma autónoma, ¿cierto? Porque finalmente es el objetivo del laboratorio. Y además, acá nos muestran cada una de las funciones, que pues si bien las sabemos, igual es más rápido ir acá a mirar cuál es la función de cada una de las partes y irla seleccionando para yo avanzar más rápido en los laboratorios. En este caso, pues es simplemente leer, pero muchas veces son pasos que hay, que sigue acá, que de pronto me
me demoran un poco el proceso, ¿cierto? Entonces lo que buscamos con estas guías es que se les facilite a ustedes este proceso de pronto organizar sus clases con Cloud Labs. Entonces, por ejemplo, aquí nos dicen el cerebro y nos dan ya la función. Es una región del encéfalo cuya función principal es integrar. Bueno, entonces yo voy aquí y ubico el cerebro y ya busco la función que me dieron allá. De acuerdo a la guía, sí aparece lo que tú dices, que es una región del encéfalo cuya función principal es integrar, porque estamos viendo la guía. Ahorita sigue el cerebelo. Esta parte del tronco encefálico está ubicada justo encima de la médula espinal y regula funciones vitales como el latido del corazón y la respiración. Vamos al cerebelo, esa está por acá. Esta no la veo. ¿Cuál dicen ustedes que es? Esta, ¿cierto? Sí, tiene más sentido que sea así. Listo, el nervio radial. ¿Dónde va el nervio radial? Por acá. En el brazo derecho, Derecho. creo yo. Sí. Ahí. No lo encuentro. No le pegó ahí. A ver acá. Sí. Entonces, por ejemplo, si nos hablaba de unos músculos en específico, ¿cierto? Que era el brazo, el antebrazo, Antebrazo. y la mano. ¿Cierto? Antebrazo, Eso. muñeca y mano. Ajá. El nervio peroneo, creo que va en el pie. Ajá. Y acá también nos hablan de unos... Del peroneo. Unos músculos en específico, ¿no? Que es el músculo peroneo lateral, claro que sí, y en el sector externo de la pierna. Entonces aquí vamos y elegimos esa opción, que es esta, ¿cierto? Es esta misma. Y los nervios dorsales, los nervios dorsales deben estar por acá, como por la dorsal, y acá nos dicen también que provee información motora para los músculos no romboides menor y mayor, y el elevador de la escápula también es muy específico. Ese debe estar acá atrás, es este. Y la última que nos queda es la médula espinal. Es de los 30 y pares. Ajá. Sí. Creo que la pasaste. Sí. Los movimientos voluntarios, no, esta no. No. De los pares, de los 32 pares. Sí. Información. Eso, 30. Entonces ahí ya habremos terminado las funciones de los diferentes órganos, ¿cierto? Le damos a aceptar. Ahorita sigue la sintomatología. Aquí en la guía docente veamos que nos dice, cuando has ubicado los órganos del sistema nervioso en el maniquí, debes hacer clic en el botón verificar. Posteriormente se presentan 3 situaciones sintomáticas. Esto es lo que yo les hablaba ahora, las cuales son aleatorias. Tú debes reemplazar el órgano correspondiente en el maniquí según cada sintomatología. En esta, la primera nos dice que el presente presenta pérdida de movimiento. En nuestro caso también esa es igual, pero es coincidencia, ¿cierto? Aquí simplemente nos muestran un ejemplo de lo que te pueda parecer, pero no necesariamente nos va a parecer esto. Pero entonces nos dicen que el órgano que debemos reemplazar es la médula espinal. Entonces aquí vamos y reemplazamos la médula espinal. Ahorita nos dice el paciente presenta problemas en el movimiento y sensibilidad en la parte inferior de la pierna y el dedo de los pies. Ahí pues yo creería que es el nervio relacionado a los pies, pero veamos que acá la otra sintomatología era el paciente presenta problemas al levantar el brazo por encima de los 90 grados. O sea, aquí era lo que quería que ustedes vean, es solo un ejemplo, pero les da a ustedes un buen indicio de qué es lo que se hace en el laboratorio y cuál es el fin del mismo. Entonces acá vamos a elegir el nervio peroneo. Y el último nos dice, el paciente presenta dificultades al realizar movimientos precisos, no mantiene el equilibrio y está sufriendo pérdida de la postura. ¿Será el cerebelo? Sí, señora, cerebelo. El cerebelo. Listo, muy bien. Bueno, digamos que acá
Bueno, ya no me deja. Quería mostrarles que acá en el funcionamiento también nos hubiéramos podido equivocar, ¿cierto? Si hubiéramos elegido mal el órgano, aquí habríamos aumentado el número de intentos. Y acá en la guía, el último que nos decía era un problema en el músculo tríceps. Entonces veamos que son múltiples problemas para que los estudiantes puedan tener como un trabajo autónomo. Y acá al final veamos que también nos muestra qué debemos marcar en el registro de datos, nos muestra todo paso a paso. Y al final, cuáles son las posibles respuestas para las preguntas complementarias, ¿cierto? Eso pues es como muy personal de alguna forma por la redacción de cada quien, pero en sí la respuesta sería esta, ¿cierto? Para cada una de las preguntas que nos dan en el cuaderno de notas. Y al final nos aparece las preguntas conceptuales con la respuesta correcta, también para que nosotros podamos orientar al estudiante, para que tengamos como la guía y ya todo resuelto a la hora de implementar la simulación. Eso era como lo último que quería mostrarles, para que ustedes también puedan implementarlo de una forma más sencilla y tengan como conocimiento de esto.